La Iglesia Católica dice que Jesús no era hijo de José. La Biblia también consta que no era hijo de José. Entonces los curatos dicen que era hijo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo configuran ellos al Espíritu Santo? Pero la verdad es que había un soldado romano que la perseguía a María y un día la agarró. Y de ahí nació Jesús. Por eso él dijo, ¿quién puede hablar del pecado sino aquel que ha nacido del pecado? Palabra de él. Y otra cosa, Jesús no tenía la nariz curva como los judíos. Tenía nariz recta como los romanos. Y por eso le llamaban Nazareno. No es que existía alguna ciudad que se llamaba Nazaret, eso es falso. No existió ninguna ciudad Nazaret. Nazareno le venía de su nariz nasal, nazareno. Nariz recta. Hombre de nariz recta. Quería decir nazareno. ¿Y son los católicos los que le han puesto el nombre de Jesús, maestro? No. Trajo ese nombre. Él tenía ese nombre desde niño. No, Joshua Ben Pandira. Sí, ese es su nombre esotérico. Ah. Y es que dice que la Virgen fue concebida sin pecado. ¿Eso es falso? Fue concebida como. Sin pecado original. Ella nació sin pecado original. No lo concibió Jesús. Ah, lo concibió a Jesús. Bueno, él mismo dijo. ¿Quién puede hablar del pecado sino el que ha nacido del pecado? Textual. Textual del Evangelio. Todos los textos llamados religiosos tienen el sello inconfundible de leyes provenientes de mentes superiores, que sintiendo profunda compasión por la trágica existencia de los caídos, tomaron la peligrosa misión de bajar a estas zonas de la tercera dimensión por amor al alma prisionera. Pero de todos estos individuos sagrados, ninguno alcanzó la extraordinaria jerarquía que poseyó el gran resucitado, Jesús el Cristo. Él destacó sobremanera, superando a los anteriores, porque rasgó con su poderoso verbo todo el misterio de la muerte y la resurrección, enseñando con ello que aunque estemos sumidos en la inconsciencia, podemos alcanzar los niveles más elevados de desarrollo íntimo y volver al seno de la divinidad, no solo como redimidos, sino como cristificados. Primero necesitamos redimirnos.
Redimirse significa eliminar todo tipo de deudas con los divinos y con los humanos. Cuando un maestro ya no debe nada, ni a los de arriba ni a los de abajo, entonces se dice que está redimido. A partir de esa condición puede entonces cristificarse. La cristificación es un proceso mediante el cual la energía solar, que es la fuerza crística, se acumula y se cristaliza en los cuerpos existenciales superiores. Cuando los cuerpos existenciales superiores absorben la energía crística del sol, entonces se dice que se ha alcanzado la cristificación. Se ha convertido en un Cristo viviente. Antes de Jesús, muchos maestros lograron ese propósito. Después de Jesús, muchos maestros lo han logrado. Pero ninguno de ellos lo vivió públicamente, sino en el sigilo de los templos de misterios. El Vía Crucis es un proceso indispensable para alcanzar la cristificación. Pero eso se puede vivir en los mundos internos. Pero esos maestros que se han cristificado, que han vivido el Vía Crucis en los mundos internos, nunca alcanzaron la jerarquía de Jesús. Antes de cristificarse, él se llamaba Jesús. Y después de cristificado, Jesús Cristo. Jesús Cristo. Muchos dicen Jesucristo. Pero la palabra correcta es Jesús Cristo. De modo que para llegar a la cristificación hay que haber llegado a la redención total. Repito, cuando el iniciado ya no tiene deudas ni con la justicia divina ni con la justicia humana, se le llama redimido. Entonces puede iniciar el camino hacia el Calvario, hacia el Vía Crucis. Eso es indispensable. Repito, se puede vivir públicamente como Jesús o se puede vivir misteriosamente en los templos de la Logia Blanca. De modo que es necesario comprender la necesidad que tenemos todos los varones que andamos por el camino secreto de llegar hasta la cristificación. Solamente aquellos varones rebeldes que logran la cristificación puede decirse que son verdaderamente inmortales. Porque muchos maestros han llegado a fabricar sus cuerpos existenciales superiores
y después los han perdido. ¿Cómo se pierden los poderes? Las facultades superiores, ¿cómo se pierden? ¿Quién lo sabe? Volviendo al hábito asqueroso de la eyaculación seminal, del orgasmo fisiológico. De esa manera, tanto los hombres como las santas mujeres pierden eso que se llama la dignidad. Por eso en este mundo no encontramos a varones ni a mujeres dignas, aunque ellas por sí mismas se declaren dignos y dignas, no lo son, porque están constantemente pecando contra el Espíritu Santo. Esos fanáticos de la religión que hablan del Espíritu Santo ni siquiera saben qué es. El Espíritu Santo es, pues, la energía sexual transmutada. Esa energía transmutada se convierte en el Espíritu Santo. Y aquel que la tiene al Espíritu Santo. De modo que la verdad sobre la religiosidad es algo muy profundo, es algo que no puede estar en boca de fornicadores. Un día le dije a un predicador que llegó a mi casa, le dije, cuando usted deje de fornicar, venga para que hable conmigo. Me dijo, no, yo no fornico, yo solo hago con mi mujer. Y le dije, fornicar significa derramar las aguas de la vida, sea con la mujer o sea con la amante o con quien sea. Así es que el que fornica peca contra el Espíritu Santo. De modo que comprendan ustedes la necesidad que tenemos de retener y transmutar las aguas de la vida para convertirnos en seres dignos. Ningún fornicario o fornicaria puede ser digno, porque la dignidad es un poder muy grande. Es una facultad muy grande y no puede tenerla cualquiera, sino aquellos que saben retirarse de la relación sexual sin llegar al asqueroso orgasmo. Así pues que entre las facultades superiores que se adquieren mediante la práctica de la castidad está ese que se llama la dignidad. Hay muchas facultades que se van desarrollando en la medida en que el hombre y la mujer van trabajando con sus aguas creadoras. Hay muchas facultades que los seres humanos creen que las tienen, pero es una creencia falsa. Si le preguntamos a cualquier persona, ¿usted es honrado? Dice que sí. Pero la honradez comienza
con el respeto que se tenga por sí mismos. Si el hombre y la mujer no respetan su propia vida, su propio ser, no pueden ser honrados. Si el hombre y la mujer mienten, no pueden decir que son honrados. Entonces es necesario establecer la diferencia entre alguien que trabaja sobre sí mismo y alguien que vive la vida común y corriente. Si no podemos ver esa diferencia, entonces no podemos avanzar en el camino secreto, porque estaremos considerándonos como todo el mundo. Y cuando nos consideramos como todo el mundo, actuamos como todo el mundo. Mentimos, fornicamos, robamos, peleamos. De modo que para tener un nivel de ser por encima de la gente común y corriente, necesitamos tener una conciencia y una voluntad para pensar, actuar y sentir. Tres de las grandes fuerzas que el hombre y la mujer deben dominar: el pensar, el sentir y el actuar. Es necesario actuar, pensar y sentir de acuerdo con otra filosofía de vida. Así es como vamos avanzando en el camino secreto, dejando atrás las bajas pasiones, las pasiones ordinarias que manejan la vida de los seres humanos comunes y corrientes. Está dicho que el camino que conduce a la luz es estrecho y difícil. De modo que los que andan por el camino ancho y fácil están yendo para otra parte, no para la gran realización íntima del ser. Así es que es necesario comprender esos tres grandes factores enseñados por el avatar de Acuario: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Ese es el camino de la cristificación. Es el camino que puede conducirnos hacia las regiones superiores del espacio infinito. Cuando tenemos un cuerpo astral bien desarrollado, es claro que podemos viajar fuera del cuerpo. Si no tenemos ese cuerpo, los viajes fuera del cuerpo no son verdaderas experiencias, sino simplemente sueños, vaguedades, subconsciencias sin ningún valor. Así es que es necesario
tener un cuerpo para andar. Cuando el cuerpo físico duerme o cuando el cuerpo físico muere. De eso debemos preocuparnos. Porque aquellos que pierden su cuerpo físico se quedan sin nada en eso que llaman el más allá. De modo que cuando ingresamos a las regiones de la quinta dimensión, debemos tener un vehículo para andar conscientemente por esas regiones de la eternidad. Y de eso debemos preocuparnos constantemente. Porque es muy triste que después de la muerte del cuerpo físico quedemos convertidos en fantasmas, en entes sin identidad. En eso debemos pensar constantemente, porque un día vamos a perder el cuerpo físico. Un día va a llegar en que el cuerpo físico muera. Aquí, en la región tridimensional, entonces debemos tener con qué seguir viviendo, en qué seguir viviendo. Así es que eso del trabajo con las aguas de la vida es sumamente importante. Es lo más importante para la vida de un ser humano. Transmutar constantemente su líbido sexual para poder tener un cuerpo astral. También podemos fabricar el cuerpo solar de la mente. En vez de esa mente charlatana que a todas horas está hablando como cotorra, debemos tener una mente solar, objetiva, para adquirir la sabiduría verdadera. Por ahí podemos ver a los políticos que discursean de lo lindo. Dicen lindas palabras, lindos discursos, pero eso no proviene de su mente solar. Proviene de su mente lunar, de su mente mecánica, que es muy experta en acumular términos, palabras, discursos. Eso para nosotros, los esoteristas, no vale nada. Si los políticos tuvieran una mente solar, entonces los países, los pueblos, tendrían verdaderas dirigentes para solucionar sus problemas existenciales. Pero como vemos, los políticos no resuelven nada. Más bien complican la existencia de los pueblos. No pueden acabar con la miseria. No pueden acabar con la falta de empleo. No pueden acabar con todo el dolor de las multitudes. Porque son máquinas que no tienen proposiciones verdaderas.
sino puras promesas subjetivas. De modo que la mente solar es un instrumento de un grandísimo poder. Mediante la mente solar podemos ofrecerle ayuda a nuestros semejantes. Podemos mostrarle el camino de la transformación a los demás seres humanos. Así es que es necesario comprender que todo el manantial que constituye las aguas de la vida tienen los elementos químicos, los elementos espirituales, para hacer que el hombre se convierta en un hombre y la mujer en una mujer. Hay que comprender la necesidad de abandonar el mundo de la mecanicidad y adquirir un ser verdadero, recio, fuerte y puro. Así es que los tres factores del nacer, morir y sacrificio constituyen la base fundamental de toda transformación humana. Si no es por ese camino, no llegamos a ninguna parte. Aunque no sepamos de memoria la Biblia, aunque andemos discursiando por la radio y por la televisión, no llegamos a ninguna parte. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo al respecto de esos predicadores, ministros, sacerdotes, papas? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Carmelo Yanapa? Ciegos. ¿Dónde van a parar? De modo que es necesario ver claramente la diferencia entre los hombres conscientes y los falsos predicadores, con sus teorías infantiles. Viene Jesús y se lleva todo el que haya creído. No dice todo el que haya transmutado sus aguas y haya eliminado sus defectos. Eso no lo dice, ¿verdad? ¿Han oído algún predicador que diga eso? Todos nos vienen con esos cuentos de que se muere y se va al cielo, de que va a venir Jesucristo y se va a cargar a todos los cadáveres, que Jesucristo cargó todos los pecados de la humanidad. Nunca lo escuché yo al Divino Maestro hablar que se estaba cargando con los pecados de todo el mundo. Siempre dijo solemnemente: si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no llegarás al reino de los cielos. De modo que, ¿qué me vienen con esos cuentos? Que todo el que cree será salvo. Cuando nos sentamos en la mesa para alimentar el cuerpo, no estamos creyendo que lo estamos alimentando, lo estamos alimentando.
ingiriendo los alimentos para sustentar el cuerpo. Así es que la vida está toda fundamentada en hechos concretos, no en vaguedades, no en infantiles creencias pseudo-religiosas. De modo que trabajar intensamente con los 3 factores de la revolución de la conciencia y lograréis el triunfo, no de otra manera. Pueden formular las preguntas que crean necesarias. Todos los pecados serán perdonados, menos aquellos que se los comete contra el Espíritu Santo. Así es. ¿Y en qué momento podemos ser perdonados? Porque todos hemos fornicado de alguna manera. Todo varón o mujer cuya simiente salga de su carne será inmundo hasta la tarde. ¿Qué quiere decir hasta la tarde? Hasta que deje de hacerlo. De modo que el hecho de que hayamos vivido alguna parte de nuestra vida como profanos, fornicadores, no significa que por eso estemos perdidos. Porque todos los pecados duran hasta la tarde, hasta que dejamos de cometerlos. ¿Entendido? Sí. ¿Cuál sería la deuda con el cielo? Existe para un redimido, tiene que pagar en la tierra y en el cielo. Lo que le deba a Dios y lo que le deba al diablo. ¿Qué es lo que le debemos a Dios? El arrepentimiento. ¿Qué es lo que le debemos al diablo? El delito. Los demonios se enojan cuando no cometes los delitos costumbreros. Y los cielos se alegran cuando te arrepientes. Así es. Por eso dice, para los indignos, todas las puertas estarán cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Maestro, cuando uno ya llega a la redención, a ser redimido, y es un paso para llegar al estado angélico. Así es. Los redimidos son aquellos que superaron el estado común y corriente. Así es. No es lo mismo que iniciado, ¿no? Bueno. Lo mismo. Hay iniciados de diferentes niveles. Según su avance, según su seriedad. ¿Qué quería decir? Es decir, usted dijo que solamente las personas que tienen su cuerpo astral pueden salir en el desdoblamiento astral. ¿Qué pasa con las personas normales, digamos? ¿Cuál personas normales? O sea, todas las personas que no han fabricado su cuerpo solo al astral, ¿no? Bueno, viven soñando. Pero pueden tener experiencias astrales. Tienen sueños. Muy difícil.
Mientras no se haya eliminado el subconsciente, los sueños continúan siendo subconscientes. De modo que las experiencias deben ser lúcidas, claras, precisas. Así es que a darle duro con eso de los cuerpos existenciales superiores, como una necesidad imperiosa de la vida. Gracias por escucharme, paz y bendiciones.